7 de la mañana, 25 minutos. Estas fueron las declaraciones de Iván Granda ayer aquí. Pero el funcionario no solo dijo esto, también aludió al trámite que deberá seguir o que está siguiendo en la Asamblea Nacional el proyecto de la llamada Ley Anticorrupción enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y que está en manos de la Comisión. No, está en manos de la Comisión de Justicia, de la Comisión especializada en la Asamblea Nacional. Se encuentra aquí Marcela Guiñaga, buenos días. Hola, gracias buenos días por estar aquí. Usted ha pedido un espacio para hacer una réplica a las declaraciones de este funcionario. Tenemos un fragmento, ¿quiere usted ver lo que él dijo claro, sobre usted? gusto. Por favor, veamos. La ley anticorrupción se presentó hace más de 2 meses ya, 2 meses, 2 días. Ha dormido el sueño de los justos, no por la comisión. Me parece que la presidenta trata de trabar la ley poniendo pretextos respecto de las comparecencias de las personas que deben ir a la comisión. Pero ¿por qué no comparece la doctora Johanna Pesante? Miren, parece caprichosa la posición de la presidenta de la comisión al decir que tiene que ser ella y únicamente ella. Ayer fue un subsecretario, ha ido Diana Salazar, directora de la UAF, ha ido todo un equipo a explicar en qué consiste esta ley. Si ustedes ven, hace pocas semanas comparecieron juristas penales vinculadas al ámbito penal para aportar a la ley. Sin embargo, si ustedes pueden ver, no ha pasado ni siquiera a segundo debate. Nuevamente estamos con Marcela Guiñaga, buenos días. Usted ha escuchado lo que dijo el funcionario del Ejecutivo ayer aquí. No sé si exactamente es el fragmento al que usted quería hacer alusión. Sí, bueno, gracias Eduardo, buenos días a todos los televidentes. Primero decir que mentir también es corrupción, calumniar y difamar también es corrupción. Lamentablemente este señor Granda, que me parece que es subsecretario o algo así, se refiere a que la presidenta de la Comisión de Justicia, es decir, la persona que le está hablando en este momento, tiene detenido un trámite. El trámite no está detenido y conforme él exactamente dice en sus declaraciones, el trámite está en proceso, es decir, se han recibido académicos, se han recibido autoridades como la directora de la Unidad de Análisis Financiero, se ha recibido al ex fiscal de la Nación, pero evidentemente dentro de la metodología de trabajo, en todo proyecto de ley se recibe al que envía la iniciativa. En este caso, no voy a esperar que vaya el presidente Moreno, sino su equipo de la Secretaría Jurídica para que dé el contenido, los elementos, la valoración de por qué un articulado debe modificarse, por qué sí, por qué no, por qué debe ampliarse. Dígame, ¿no es aceptable para usted que vaya otra persona que represente a la doctora Johanna Pesante? ¿O tiene que ser ella? No es que no es aceptable para mí o es capricho de Marcela Guiñaga. El día que sucedió esto, que fue el día miércoles, yo me encontraba por una delegación de la propia comisión en la Comisión de Salud, en la misma Asamblea Nacional, y el vicepresidente puso a conocimiento, como se hace normalmente en la mesa, esto no es un trámite, digamos, distinto a los otros proyectos de ley, lo que se ha hecho es decirle a los miembros si reciben al delegado de la autoridad, en este caso de la doctora Johanna Pesante, secretaria jurídica. La asambleísta Lourdes Cuesta, de la bancada de Creo, no correísta por si acaso, más el asambleísta Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, expusieron su molestia, su malestar y mocionaron que no sea recibido el delegado de la Secretaría Jurídica. Pero me parece que estos elementos donde tratan de quedarse en temas de forma... Evidentemente esto es secundario. Absolutamente secundario, y lo que trata sí es en una campaña permanente, consistente, no al azar, de desprestigiar el trabajo que lleva adelante la Comisión de Justicia y que en este momento se encuentra debatiendo textos que ciertamente son muy importantes. Yo le pongo un ejemplo, Eduardo. Una de las herramientas que aprobó la Comisión de Justicia fue la Ley de Lucha contra la Corrupción, donde hay una figura legal que se amplió, que se llama el comiso de los bienes. Exactamente. Ya. El comiso de los bienes no es otra cosa que quitar la propiedad de los bienes de una persona que está siendo investigada o de quien se determina que dichos bienes son de origen ilícito.
Pero lo que hizo fue esta reforma ampliar la figura. ¿Qué pasa con ese procesado que no se presenta a juicio? ¿En qué momento el juez puede coger y ordenar, luego de un debido proceso, evidentemente, que se le quite la propiedad de los bienes? Eso se había aprobado. Se había aprobado el comiso de terceros, es decir, cuando usted usa testaferros, entre otros, y trata de ocultar la propiedad de esos bienes. Antes de pasar a esos temas, yo tengo algunas preguntas sobre eso y sobre sus planteamientos. Pero lo que le quiero preguntar es qué va a ocurrir con el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. ¿Nos vamos a quedar en esa discusión de por qué no viene, que venga la doctora Pesantes, que no venga simplemente aclararle a este funcionario, que entiendo que está, digamos, está en una estrategia permanente, insisto, de desconocer el trabajo que hace la Asamblea Nacional, que no es que primero desconoce cuál es el trámite legislativo, porque dice todavía no pasa segundo debate, no, todavía no pasa primer debate. En efecto. Porque los proyectos de ley tienen 2 debates. Y el proyecto de ley, lo que hace una presidenta de la comisión es convocar una comisión, las sesiones han sido convocadas, se convocan a invitados, también a pedido de los señores legisladores, y finalmente quienes votan a favor de un texto no son los legisladores de la mesa, no es a capricho de la persona quien la preside. ¿Cuándo ocurrirá esto? Adicionalmente, eso, bueno, ocurrirá cuando los señores legisladores dispongan a la presidencia de la comisión que el debate sea agotado y que se proceda a elaboración de textos para someter a votación. Eso aún no ha sucedido. Los señores legisladores plantearon que la Secretaría Jurídica vaya a exponer sus fundamentos y es por eso que se invitó la señora Johanna Pesantes. De acuerdo al cronograma de trabajo que tiene la comisión, siendo la Comisión de Justicia la comisión que más sesiona en la Asamblea Nacional, bueno, ya decidirán los señores legisladores en qué momento están listos para un texto que vaya a primer debate, que ya eso le corresponderá una vez que esté aprobado a la señora presidenta de la Asamblea cuando lo pondrá en el orden del día. A ver, lo que es evidente es que el país entero está pendiente de este tema. Es un tema expectante. Bueno, pero mira, Eduardo, a mí me parece que es deslegitimar las leyes actuales que existen en el país. Los operadores de justicia tienen herramientas suficientes. No es que no hay herramientas legales desde el año 2014. O sea que primero no hace falta para una investigar. Desde mi punto de vista jurídico, en el cual he coincidido con otros abogados y abogados de muy buen prestigio, de renombre en este país, sobre todo en materia penal, coinciden que las herramientas jurídicas existen. Ahora, que los operadores de justicia, la Fiscalía, no haga debidamente más los órganos auxiliares de investigación, la identificación de dónde están esos bienes, cuáles son los testaferros, qué pasó, dónde pudiesen hacer cooperación y asistencia penal con otros países para determinar cuentas a nombres de terceros, entre otros, ya no es un problema de la ley. Permítame, pero usted me recuerda recuerda un poco a aquella discusión en torno a la ley de comunicación, cuando había quienes decían la mejor ley es la que no existe en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué no pensar en una ley anticorrupción? Y le digo porque las características de los delitos, del delito de la corrupción, es un delito altamente complejo, que involucra una serie de circunstancias que probablemente no es homologable con los robos comunes y corrientes. Bueno, decir eso es un desconocimiento de la materia penal en el Ecuador. En el Ecuador hay los delitos penales muy claramente determinados: peculado, concusión, cohecho, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Es decir, los tipos penales no es que no hay. Lo que se está buscando a través de estos proyectos de ley ciertamente es dar otro tipo de figuras o ampliar ciertas sanciones desde el ámbito no de las penas privativas de libertad, sino hacia los bienes. Pero si las cosas fueran como usted dice, ¿para qué enviaron otro proyecto de ley si ya todo estaba en el COIP? Bueno, a mí me parece que lamentablemente en una suerte de cálculo político, más que de buscar ciertamente y frontalmente dar mayores y más herramientas de las que hoy existen a los operadores de justicia, se vetó una ley que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia y aprobada por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y se vetó totalmente porque básicamente era justamente el mismo contenido que tenía el proyecto de ley que en su momento remitió el presidente de la República. Es decir, no hacía falta. Es una pena porque lo que se buscó ahí es un cálculo político y no realmente una
certeza de luchar frontalmente contra la corrupción. Lo siguiente en este otro proyecto, porque son dos proyectos, este siguiente proyecto trata sobre algunos beneficios a los denunciantes, que es el mismo beneficio que consta en el proyecto de ley que comenzó el debate el día de ayer, que presentó la presidenta de la Asamblea y que está en la Comisión de Participación. Beneficios en torno a quien denuncia y que tengan posibilidades de penas reducidas. Lamentablemente, el día de ayer fue bastante cuestionado el ámbito, digamos, jurídico, el contenido del informe, y me parece que en esa suerte de, digamos, el discurso de lucha contra la corrupción es electoralmente bastante rentable, de acuerdo a la coyuntura, pero lo que se busca, insisto, es proponer más cuerpos legales cuando hoy hay normas quizás puedan mejorarse, ciertamente, como por ejemplo ver la prescripción en el tema de lavado de activos. Sobre lo que ha dicho usted una última pregunta y que considero muy importante. Usted afirmó que la herramienta que el COIP entregó a los fiscales, la llamada cooperación eficaz, es utilizada de manera indebida. Si hicieran mejor su trabajo, dijo usted, sí, si investigaran mejor a través de órganos auxiliares, no deberían usar la cooperación eficaz en forma excesiva. Le pregunto, ¿cómo se prueba su afirmación? ¿Cuál es la estadística? ¿En cuántos casos actualmente se está usando bueno, yo me refiero indebidamente la herramienta de cooperación eficaz? Primero, que es una herramienta que no es un derecho del procesado. Es una herramienta jurídica que se le da la ley al fiscal para, en virtud de esta cooperación, poder obtener más y más rápidamente información en la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, no es una figura a la cual deben alegar los procesados, sino que el fiscal es el que determina si la usa Pero o no. usted ha dicho que se abusa de ella. Yo he dicho con claridad porque, ejemplo, es cuestionado desde por un caso que es de conocimiento público, el asesinato de una joven, donde el cooperante dice dónde están sus restos, cuando debía haberse utilizado los órganos auxiliares durante 6 años que estaba la investigación abierta para poder determinar si realmente esa persona es el posible asesino o no. Y esa cooperación eficaz de ser veraz la información da un beneficio, por lo tanto la pena es reducida. Muchas veces la gente lo que quiere es más actuación más rápida de la justicia ante una, digamos, la posibilidad de una impunidad. A eso me refiero de que la figura es usada indebidamente. Si los órganos auxiliares fueran más ágiles, más eficientes, el fiscal usaría menos esta herramienta y con lo tanto el procesado tuviera la pena completa, porque si usa esta herramienta, la pena es reducida. Habría que ver cómo aplica esto al tema de la corrupción. Básico, y lo que insisto, la corrupción se la lucha en forma frontal, no con entorpecimiento de más leyes, que al fin del día hay normas hoy que los operadores de justicia lamentablemente no han utilizado. Continuaremos. Este es un debate abierto y hay muchos actores y opiniones por escuchar. Gracias por estar aquí esta mañana. 7 de la mañana, 38 minutos. Gracias.